Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Escolar, programa del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Yo soy Adriana Gómez y en nombre de Rodolfo Pasarán, titular de este espacio, les doy la cordial bienvenida. Saludo con muchísimo gusto a toda nuestra audiencia, quienes nos escuchan a través de las 4 estaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión en el Estado de Morelos. Y también a quienes nos siguen por las redes sociales, zonaescolar@ievem.edu.mx, facebook.com/Zona Escolar Radio y por el Twitter @z_escolar. También para que se ponga en contacto con nosotros a los teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202 para recibir todas sus sugerencias sobre los temas de interés, temas que deseen que se lleven aquí en este su espacio. Agradezco también el valioso apoyo de nuestro amigo y compañero Lalo Millán en los controles técnicos. Hoy jueves 2 de mayo del 2019 son ya las 14 horas, programa 452. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Tengo aquí con nosotros a la maestra Dalia Evelyn Sánchez Fuentes, quien nos viene a hablar de pedagogía. Hola maestra, buenos días. Hola, muy buenas tardes Adriana, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente el día de hoy vamos a hablar sobre la pedagogía y para dar inicio a esta reflexión tenemos que partir por el concepto de aprendizaje o la mirada hacia el aprendizaje, ¿no? Más bien, porque todo ser humano tiene un proceso de aprendizaje natural, ¿no? Claro. de manera implícita, con o sin una educación escolarizada, el sujeto, la persona, el niño o el adulto, aprende de su entorno. Entonces concebimos pues esta idea de un aprendizaje natural y que al paso de la evolución de las sociedades se ha organizado ese conocimiento que ha adquirido la humanidad a partir del aprendizaje. Como sociedad tenemos ciertas relaciones también, interacciones que nos permiten desarrollarnos en distintos ámbitos, áreas y formas de actuar como sociedad. Eso también el hombre lo ha organizado y es la educación lo que va construyendo ese proceso de organización y de transmisión de una generación a otra. Llegamos entonces a este término donde la educación es aquella acción social en la que se van transmitiendo, recuperando o construyendo nuevos conocimientos. Y la pedagogía entra como parte de ese proceso. Es decir, algunos autores la definen como un conjunto de saberes, algunos otros la definen como una ciencia y algunos más románticos e idealistas la definen como el arte de la educación. Es decir, toda esa serie de conocimientos que se han construido y que se han organizado, ¿sí?, cómo se van a transmitir o cómo se van a generar. Y entonces la pedagogía apoya a su objeto de estudio, que es la educación, para facilitar esos procesos. Así se construye históricamente, bueno, etimológicamente es construida por Paidos, niños, y Gogia, que es la guía, ¿no? Era un oficio donde los esclavos en la antigua Grecia, sí, llevaban a los niños a que fueran educados. Sin embargo, toda esa primera concepción se ha ido transformando a lo largo de los años hasta que actualmente tenemos la idea de que la pedagogía es todo este conjunto de saberes, de técnicas, de instrumentos que permiten a la educación generar procesos de aprendizaje. Sí, ¿no? facilitar el proceso de la iniciamos. enseñanza, Así ¿no?, es. del aprendizaje, que es importante tener todas estas bases, como dices tú, todos estos métodos, estrategias para poder implementarlos en la formación, ¿no?, en la educación desde muy temprana edad. Platícanos, ¿cuál es la importancia de la pedagogía en la educación? ¿Por qué? Porque a veces no nos queda claro, ¿no? Si hay pedagogía o no la hay,
se supone que está implícito, que debiera de haberla. Pero dinos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la importancia y cuál es la diferencia de la pedagogía en la enseñanza? Mira, por un lado, la educación es este proceso también de la sociedad donde transmite conocimientos, donde forma sujetos en una concepción social, formas de actuar, lenguaje, interacciones, ideologías. Y tenemos por otro lado el aterrizaje de ese proceso social en una institución escolar, que es una institución que es la escuela, Sí. donde se dan procesos formales de educación, donde se abordan contenidos específicos. En este momento, en este sitio de la educación formal o la educación informal dirigida a capacitar, a formar a construir ciertos conocimientos de un tipo específico, ahí ya estamos pensando en la pedagogía como el apoyo para que ese proceso que es social pueda aterrizarse dependiendo los elementos que construyen o que participan en ese proceso. ¿Quiénes son esos elementos? Los distintos actores. Por ejemplo, los docentes o facilitadores o coordinadores de un programa educativo, sí, o bien aquel que dirige el proceso de aprendizaje, ya sea docente u otro sujeto. Está el propio alumno o el estudiante o quien está recibiendo o participando de ese proceso que ha generado el facilitador, el instructor o el docente. Y también está el contexto, ¿no? Tenemos cómo se ha construido el ambiente, el mobiliario, el equipo, y tenemos también otros actores que participan, ¿no? Algunos otros profesionales, los padres de familia, dependiendo del contexto en el que se está desarrollando un proceso educativo. Sí, es como se van a implementar las estrategias, así es, la ¿no? pedagogía, el método. exacto, la pedagogía entra ahí, ¿no? Atendiendo esta diversidad de elementos que se construyen en el propio proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la pedagogía no es una ciencia específica de, por ejemplo, la didáctica. No, es o una ciencia a específica todas. de la interacción, no, o de la comunicación, sino que la pedagogía es este conjunto de herramientas teóricas, metodológicas, instrumentales que le permiten a quien lleva un proceso de aprendizaje poderlo realizar de la mejor manera. Sí, digámoslo de alguna manera, es la base de la enseñanza, la base de los métodos de aprendizaje, porque bueno, de ahí partimos, ¿no? Sí, porque mira a quien está construyendo el ambiente y mira a quien está recibiendo ese proceso. Entonces tiene esta particularidad de ser una propuesta para la educación. Y bueno, partiendo de eso, también tenemos que finalmente la propia pedagogía organiza esos saberes, no nada más es en general. Y de la pedagogía tenemos los distintos modelos, ¿no? Modelos pedagógicos de los cuales la educación toma alguno de ellos para poder plantear un proyecto, por ejemplo, político de educación pública, como el caso de México, ¿no? Que estamos justo en la parte donde se están construyendo sí. el modelo que el sistema educativo nacional va a estar trabajando en la educación básica y media superior. Donde está enfocada toda la atención, donde están todos los intereses y sobre todo donde están nuestras bases, que es lo más importante, que no debemos de perder de vista, ¿no? Que de ahí parte toda la educación. Así es. Que se tienen que cubrir y cumplir todas las aristas, todos los objetivos, todo lo que conlleva. Qué importante es este tema de la pedagogía, es un tema muy extenso, es un tema que podríamos hablarlo horas y horas y nunca acabar, porque en todo se aplica la pedagogía, principalmente en la enseñanza, en la educación en México. Y bueno, ¿qué decirte? La verdad es que haces una labor muy importante, en tu trabajo en la pedagogía. ¿Tú dónde te encuentras actualmente? ¿Eres responsable de la licenciatura en pedagogía?
Así es, en la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en el estado de Morelos, coordino esta licenciatura, la cual se encuentra en las 3 sedes, Cuernavaca, Ayala y Galeana. Y estamos trabajando con esta mirada de las distintas aristas de la propia pedagogía. Eso es bien importante, que las personas que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes que deseen incorporarse y que tengan ese tipo de dudas con respecto a lo que quieren estudiar, Sí. y de qué manera les va a servir estudiar pedagogía, bueno, tú les podrías ahí dar alguna asesoría, algún acompañamiento para que aclaren sus dudas. Claro que sí, pueden llamar directamente a los teléfonos de la Universidad Pedagógica, solicitar que yo les responda a sus dudas, o bien enviar un correo a la coordinación de pedagogía y también solicitando respuestas a sus dudas, o personalmente también pueden asistir a la sede de Cuernavaca, que es donde estoy normalmente. Sede Cuernavaca de UPN Morelos. Así es. Y en las sedes también de Galeana y Ayala. Ayala. ¿Tienes algún número telefónico, alguna página que nos puedas compartir para quienes estén interesados? Sí, claro. El número telefónico en la sede de Cuernavaca, que es donde estoy normalmente como coordinación, es el 311-2562 y 311-2502. En las otras sedes pueden de igual manera llamar y ahí se les dará la información. En Ayala es el teléfono 354-9947 y en Galeana es el 343-7411. Y para las 3 sedes, para los 3 espacios o cualquier lugar donde nos estén escuchando en Morelos y quieran tener más información sobre esta licenciatura, pueden escribirme al correo electrónico coordinación-pedagogía sin acento @upnmorelos.edu.mx. Pues ahí está la información sobre esta convocatoria de la licenciatura en pedagogía, y quien está como responsable, la maestra Dalia Evelyn Sánchez Fuentes, que nos acompañó el día de hoy con el tema precisamente de pedagogía, muy importante. Muchísimas gracias por compartirnos esta información, esta reflexión, por hacernos la invitación también a las instalaciones a incorporarse en esta carrera. Muchísimas gracias, maestra Dalia. No, gracias a ti, Adriana. Agradezco a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy. A usted por el favor de su atención. Yo soy Adriana Gómez y a nombre de Rodolfo Pasarán, titular de este espacio, me despido enviándoles un fuerte abrazo. Nos vemos en otra emisión de Zona Escolar. Muy buena tarde.